El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, y su Escuela de Formación y Capacitación Teológica presentan una palabra de iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al Maestro de la Palabra, José Briceño, con una palabra de iluminación. Vamos a dar un aplauso al Señor para recibir la palabra. Fuerte, hermano, que la palabra siempre se recibe con gozo, con alegría. Este es nuestro cuarto estudio acerca de lo que es la fe, un estilo de vida. Observe el tema, la fe, un estilo de vida. Nuestro cuarto tema, vamos a buscar en el libro de los Hebreos capítulo 11, por favor, nuestro texto base. Verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ello alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No dice de lo que no existía. Más adelante, en desarrollar el estudio, vamos a estar hablando acerca de lo que es la fe y la presunción, para eliminar un poquito eso que está metido en la iglesia como fake. Resulta que conozco de personas que murieron creyendo que creían y no recibieron en lo que depositaron la fe, porque lo que no tenían eran fe, lo que era presunción, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces vamos a tomar ese tópico acerca de lo que es la fe y la presunción para sacar eso de nuestra iglesia. Eso está metido, pero como usted no tiene idea en la iglesia. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Oye, es imposible agradar a Dios, un principio sine qua non para agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿En qué? De los que le buscan en fe. Nosotros estamos desarrollando el tema acerca de la fe. Dimos una introducción muy importante y hay un principio que está establecido en la palabra que te enseña que nosotros nunca, observe, oiga bien esto, présteme atención, nosotros nunca podremos aplicar lo que no conocemos y nunca podemos conocer lo que no tenemos. Eso es un principio sine qua non, nunca. Nosotros podemos aplicar lo que no conocemos y nunca podemos conocer lo que no tenemos. Lo importante no es tener, lo importante es conocer, y lo importante no es conocer sino aplicar. Aplicamos de lo que conocemos, de lo que sabemos. De allí la importancia de tener conocimiento de las Escrituras en una forma polifacética, donde no haya una área o no deja de haber un área en las Escrituras que dejemos de conocer. ¿Ya? La fe es parte de la doctrina cristiana y el fundamento cristiano, nuestra fe, dice la palabra, la fe que vence al mundo. Un creyente, decía yo en el principio de este seminario, que no conozca lo que es fe, jamás podrá vivir en fe, a menos que la fe se active como el don espiritual, que viene siendo un auxiliar por el don del Espíritu, que es otra cosa. Pero necesitamos conocer todo lo que tenga que ver con la fe, todo lo que tenga que ver con la fe, lo que se conoce teológicamente como un sistema. Yo a usted le dije en una ocasión que un sistema es el conjunto de normas y de principios que han sido establecidos para que el conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos. Por ejemplo, un sistema se puede componer de 10 principios. Si de esos 10 principios que componen el sistema, yo no más que conozco 9 y yo aplico 9 y dejo de aplicar uno, el hecho de que yo deje de aplicar, de vivir, de accionar, de caminar, de apropiarme de ese principio, de uno que yo dejé de hacer, los otros 9 quedan totalmente neutralizados. Entonces es importante
que en cuanto a la fe se refiere, yo deba conocer todo lo que tenga que ver en fe para poder caminar en fe. Eso nosotros lo explicamos. Explicamos cuál es el motivo por el cual yo debo vivir en fe. O sea, ¿por qué yo debo vivir en fe? Hablamos que es un llamado de Dios. Nos inspiramos en Hebreos 12, cuando dice, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso nosotros lo explicamos. También hablamos que la fe es parte de la naturaleza de Dios, motivos por los cuales debemos vivir en fe. La fe es parte de la naturaleza de Dios. No vivir en fe es vivir en contra de lo que Él es. Óigame, no hay cosa que desagrade más a Dios el que tú vivas o te conduzcas en la vida accionando en contra de lo que Dios es. Porque si Dios es fe, tú debes, para agradar a Dios, vivir una vida en fe acorde a lo que Él es por naturaleza. Por eso dice, sé santo porque yo soy santo. El motivo, la causa por la cual tú desagradas a Dios en una vida de pecado es porque estás en contra de lo que Él es por naturaleza. ¿Ya? Entonces, la fe es parte de la naturaleza de Dios. Yo me cuido de cometer cualquier tipo de pecado en la iglesia, eso está bien hacerlo. Eso está bien hacerlo, yo no estoy en contra de eso, eso es bueno hacerlo y está bien hacerlo. Pero no me cuido de vivir una vida en dudas, en temores y en ansiedades, que quebranta el principio y te conduce a una vida en pecado, como que si estuvieses en cualquier tipo de pecado ajeno a lo que es la fe o lo que es el temor y la duda. Entonces yo debo vivir en fe, ¿por qué? Porque la fe es parte de la naturaleza de Dios. Lo otro que decíamos es que la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Hablamos lo que es la fe en la palabra. Hablamos cómo el complemento de la fe es la palabra, porque si yo no tengo una palabra basado en el tema rema, no logión, ni logos, sino el término rema del griego, y decíamos que si yo no tengo una palabra, yo no puedo depositar la fe en lo que yo no conozco, lo que decíamos al principio. Ya conozco la palabra, conozco mi herencia, conozco mi legado, conozco que yo soy, que yo tengo y que yo puedo en Cristo Jesús. Conozco mis bendiciones, conozco lo que son verdades trascendentales, verdades circunstanciales. Y yo aplico mi fe en esas verdades, en lo que dice la palabra que yo soy, que yo tengo y que yo puedo en Cristo Jesús, en mi identidad, mi heredad, en lo que yo tengo en la palabra. Entonces va a funcionar el poder de Dios en mi vida, pero yo debo conocer la palabra. Así como la palabra, óigame, es un complemento de la fe. Oiga, la fe en la palabra es un complemento del Espíritu. Jesús dijo, recibiréis poder. Y el término que Jesús utilizó del griego es dunamos, dynamite, dinamita. Pero cuando nosotros estudiamos los poderes de Dios, como Pablo los presenta, Pablo te presenta lo que se conoce teológicamente como la pluralidad de los poderes de Dios en la singularidad de un poder. O sea que cuando Jesús habla del dunamus, que es la dinamita, dentro del dunamus tienes lo que es el kratos, lo que es el ischus y lo que es la energia, que son tres términos en griego que definen tres tipos de poderes que son totalmente, por ende, diferentes, por naturaleza diferente y tienen acciones diferentes. Pero esos tres tipos de poderes, que es el kratos, el ischus y la energia, están dentro del dunamus o el dynamite, y ese dynamite se desata por la autoridad de Dios, que es otro tipo de poder, que es la palabra exous o exusía. Pero, escuche esto, escuche, con todo y que en mí está el Espíritu Santo de Dios, oiga esta verdad, que en mí está el Espíritu de Dios, porque el hecho de que usted se pare en la mañana y le diga, Señor, dame poder, usted no siquiera sabe lo que usted le está pidiendo a Dios. Dios no tiene más poder para darle, todo el poder de Dios está en usted. Ahora, lo importante no está en que en mí está el poder de Dios, sino que yo pueda tener fe en lo que está establecido en la palabra, para que esa palabra, como rema, el Espíritu Santo la tome y pueda producir los milagros. O sea, que yo puedo tener el Espíritu de Dios en mí. Óigame, puedo conocer la palabra de Dios, oído, puedo conocer mi herencia, mi legado, que yo soy, que yo tengo y que yo puedo en Cristo Jesús, pero si yo no deposito la fe en la palabra, jamás y nunca